Bueno, quiero mostrarles un ratito nuestra última clase. Que sería la del sábado 23 de enero. El día de hoy vamos a dar proteínas y enzimas. Vamos a hablar de las estructuras de las proteínas, la clasificación de las proteínas y la clasificación de las proteínas se subdividen otra vez por polaridad, se subdividen por estructura, se subdividen por funciones, ¿sí? Vamos a hablar de la parte de las enzimas, cuáles son sus propiedades y cuáles son sus funciones. Dentro de las enzimas vamos a ver las mioglobinas, las hemoglobinas, las estructuras y las funciones de las mismas. Vamos a ver la generalidad de las enzimas, la clasificación de ellas y sus funciones. La clasificación, que tenemos distintas clasificaciones de las enzimas y van a sorprenderse el día de hoy, así como yo la primera vez que leí y me explicaron que las enzimas están legisladas por una comisión internacional. Tenemos la unidad de lípidos, vamos a dar ácidos grasos, grasas y aceites, los grasos, ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, que sería justamente la parte tipo de enlaces. Vamos a ver los ácidos nucleicos, los nucleótidos, las funciones y las estructuras de los mismos. Y por último, las vitaminas y las porfirinas. ¿Estamos? Acá en el área de recursos van a tener a disposición el mismo PPT que voy a presentar hoy. Y a partir de las 10:55 o 11 de la mañana ya estará habilitado el cuestionario de hoy. Es importante que tengan sí o sí este material para que puedan realizar el cuestionario, ¿sí? El cuestionario tiene ejercicios claves que son similares a los que están en el examen de ingreso en la parte de bioquímica. Sin ninguna otra consulta, podemos dar inicio entonces a la parte de proteínas, ¿sí? Las proteínas, recuerdan que una vez, hace 8 días, cuando dimos, perdón, el martes pasado, cuando dimos la parte de clasificación de compuestos bioquímicos, vimos la parte de macromoléculas y micromoléculas. Las proteínas pertenecen a la categoría de las macromoléculas, ya que se encuentran en un enorme tamaño dentro, son moléculas de enorme tamaño, ¿verdad? Que están constituidos por números de unidades estructurales largas. Están formadas principalmente por los aminoácidos. La palabra aminoácido hace referencia a lo siguiente. Es una molécula orgánica que tiene grupo amino, o sea, NH2, voy a poner mi puntero, NH2, y ácidos que pertenecen al grupo carboxílico, que es COH. Son frecuentes. Generalmente vamos a ver la parte que son más importantes dentro de la parte bioquímica. Cuando dos aminoácidos se combinan por una reacción de condensación entre el grupo amino de uno, recuerden bien esto porque vamos a ver más adelante, y el ácido carboxílico del otro, se liberan moléculas de agua y se forma un enlace llamado peptídico o enlace péptido, ¿sí? Entonces, esos enlaces péptidos lo que hacen es formar las cadenas, cadenas peptídicas de aminoácidos. ¿Estamos? Si estamos uniendo dos aminoácidos, se llama dipéptido. Si estamos uniendo tres aminoácidos, se llama tripéptido. Y así sucesivamente hasta formar un polipéptido, ¿sí? Esta reacción generalmente se puede visualizar dentro de las células encargadas en sí por el RNA por orden del ADN, ¿sí? Que vamos a ver también toda esa parte, esa secuencia hoy, ¿sí? La fórmula general de aminoácido. Aminoácidos, les dije bien a usted que tienen un grupo amino y tiene un grupo carboxílico, que sería justamente la parte ácida. Esta R es lo que a nosotros nos interesa, porque la variación de esta R es la que determina cuáles son los compuestos de aminoácidos que se van a formar. Recuerden bien esta R, ¿sí? Cuando la primera R es una H, o sea, no tiene otro grupo carbono entre ellos, es la glicina, también conocido como glicocola, ¿sí? La glicina tiene una sigla, esa sigla es GLY, o en otros libros van a encontrar como G. Entonces, cuando tengamos la cadena polipeptídica
y tengamos que nombrarlos o identificar cuáles son los aminoácidos presentes en esa cadena polipeptídica, podemos guiarnos por el nombre completo, glicina, o por la sigla GLY. Luego tenemos la alanina. En vez de un hidrógeno, ya tenemos un radical alquilo. Recuerden que la parte de aminoácido siempre se va a mantener constante, ¿sí? Y lo que está fuera del círculo serían entre los radicales que se van a ir agregando, ¿sí? La alanina es aquel aminoácido que está compuesto por un grupo metilo. Su prefijo es ala o en algunos libros lo encontrarán como a secas, ¿sí? Estos son los aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar. Al decir con cadena no polar significa que no se disuelven en agua, ¿sí? También tenemos a la valina. La valina ya es directamente, este sigue siendo mi grupo aminoácido, y esta es la estructura que se agrega, CH, CH3, CH3. Esa es la valina, cuyo prefijo es val, ¿sí? Luego tenemos la leucina. La leucina, vuelvo a encerrar la parte aminoácida que nos corresponde para identificar cuál es el radical que entra. Y el radical que entró es un CH, CH2, digo bien, CH, CH3, CH3. Esa es la leucina. Y la isoleucina está luego marcado en rojo, el grupo aminoácido, y el radical que entró es un CH en forma iso, o sea, un isobutilo en realidad es el que está entrando. Y tenemos CH, CH3, CH2, CH3. Y ese compuesto se llama isoleucina y su sigla es ILE, ILE, ¿ok? Luego tenemos a los aminoácidos neutros con cadena polar no ionizable. Por tener esta fusión de hidroxilo, se le otorga un carácter polar. Significa que por lo general, como esto puede formar puente de hidrógeno, entonces es soluble en agua. Hay que aclarar que dice el carácter polar, no especifica si es totalmente polar o si es levemente polar. Porque los aminoácidos cuando se disuelven en agua se forman micelas, como si fuesen unas pequeñas grasitas que están disueltas en agua. Entonces, en algunos casos no se disuelve por completo y en algunos casos sí se disuelve por completo. La parte en la serina o en el aminoácido serina, cuya sigla es SER, la parte ingresante sería este CH2OH, ¿sí? Recordemos que nuestro grupo amino siempre va a estar marcado. Abajo está pintado en rojo para la treonina, cuya sigla es THR, y lo que ingresa sería más o menos este, hablando mal, un grupo etanol, ¿sí? Y acá un grupo metanol. Y por tener SOH, justamente por poseer SOH, que sería una función hidroxilo, en la cadena se les otorga a ellos un carácter polar. Recordemos, pueden ser levemente polar o totalmente polar para ver si es que se disuelven o no en agua. También tenemos los aminoácidos neutros aromáticos. La más conocida es la fenilalanina, cuya sigla es PHE, y sería directamente el agregado del grupo fenilo dentro de la estructura, ¿sí? En realidad, me corrijo, sería un CH2 con el grupo fenilo, porque recordemos que acá tenemos nuestro CH que correspondía a nuestro grupo aminoácido. Triptófano. Triptófano, su sigla es TRY. Y esta sería la parte total que ingresa dentro del grupo aminoácido para formar el triptófano. La tirosina, cuya sigla es TYR, hasta este punto, sería directamente nuestro grupo aminoácido y lo que ingresa sería un CH2, pero con un grupo fenólico. Vulgarmente hablando sería un parafenoltolueno o paratoluenofenol que perdió un hidrógeno y ese es el que ingresa en la cadena del aminoácido para formar la tirosina, cuya sigla es TYR, TYR. También tenemos los aminoácidos de azufre. La cisteína, cuyo ingreso sería un metatiol o metantiol,
que directamente ingresa al grupo aminoácido, mientras que la metionina presenta lo que se conoce como puente de azufre. Este puente de azufre, lastimosamente no nos vemos. Si yo le veía a ustedes, característicamente iba a decir quién tiene mayor metionina dentro de su y quién tiene mayor cisteína dentro de su organismo. ¿Por qué es visible? Les diré por qué. Este puente de azufre, ¿dónde pasó el marcador? Acá. Este puente de azufre que ustedes ven aquí, la metionina es característica de la queratina presente en el cabello de las personas, de los seres vivos, ¿verdad? Entonces, si principalmente la queratina de la epidermis capilar tiene mayor porcentaje de cisteína, las personas presentan mayor peculiaridad de tener el cabello lacio. Y aquellas personas que tienen en la queratina de la epidermis capilar mayor porcentaje de metionina, del aminoácido metionina, presenta este puente de azufre, lo cual genera directamente los rulos, ¿cómo sería en otros términos? Los rulos, la parte, vulgarmente hablando en guaraní, el cabello choroní. Eso justamente se forma por este puente de azufre presente dentro de la metionina. Entonces, si nosotros tuviésemos clases presenciales, yo al verles ya les diría quién tiene mayor cantidad de cisteína en la queratina de la epidermis capilar y quién tiene mayor porcentaje de metionina en el cabello directamente hablando, ¿verdad? Luego tenemos los aminoácidos ácidos, que son dicarboxílicos. ¿Por qué? Recordemos que nuestro grupo amino ya presenta un ácido carboxílico en uno de los extremos. Al de ser dicarboxílico, estamos hablando de que tiene otro grupo carboxílico en el otro extremo. Y este compuesto se llama ácido aspartico, cuyas siglas es ASP, ¿verdad? Y es un aminoácido ácido, ácido. No es redundancia, sino que está diciendo específicamente que presenta un ácido, otra vez, aparte del grupo aminoácido. Por otra parte, el glutámico, que sería directamente la parte aminoácida, lo que ingresa sería un CH2CH2COH, o sea, un ácido propanoico. Entonces, el ácido glutámico, cuya sigla es GLU, es un anexo al grupo amino, que sería el ácido propanoico. Mientras que en el de arriba, en el ácido aspartico, es un ácido etanoico, ¿ok? El que ingresa dentro del grupo aminoácido. Les hago siempre resaltar la importancia de identificar solamente la R, porque es muy fácil memorizar la estructura del aminoácido. Lo que le va a costar a ustedes identificar y memorizar es esta R. ¿Quién es el que ingresa? ¿Sí? Les recomiendo que hagan una tabla de aminoácidos con todo lo que estamos viendo y hagan un resaltado a la R, a aquella estructura que está ingresando dentro del grupo aminoácido, ¿sí? Estos dos aminoácidos ácidos que acabamos de ver también forman sus propias amidas, que son las amidas de los aminoácidos, en donde este OH que tenía inicialmente el ácido aspartico y el ácido glutámico salen e ingresa un NH2. ¿Cómo ocurre esa reacción? Se le suma amoníaco o se le cambia el pH con hidróxido de amonio, ingresa el grupo amino y el OH que teníamos acá inicialmente forma una molécula de agua con el hidrógeno del amoníaco, ¿sí? Entonces, la asparagina, cuya sigla es ASN, es directamente lo mismo que el ácido aspartico, pero en vez de OH tiene H2N o NH2. La glutamina, cuya sigla es GLN, es lo mismo que el ácido glutámico, pero en vez de su OH tenemos un grupo amino. O sea, ya no tenemos un ácido diácido, un aminoácido ácido, ni tampoco un dicarboxílico, sino que tenemos en un extremo un grupo amino, un grupo acá, un grupo carboxílico, un grupo amino y un grupo amida, ¿ok? Amida, amidas de los aminoácidos ácidos, ¿ok?
Luego tenemos a los aminoácidos básicos. Por presencia de este grupo amina, hace que este aminoácido sea de carácter básico. Por ejemplo, hasta acá es nuestro grupo aminoácido y el resto sería la añadición, o sea, la R. Esta es la glicina cuya sigla es L, Y y S. La arginina sería directamente hasta acá nuestro grupo aminoácido y sería un compuesto formado por un puente de nitrógeno y tenemos acá otra vez mayor presencia de elemento nitrógeno, ¿verdad? Al ser justamente mayoritario el grupo amino, entonces tenemos lo que se conoce como arginina, cuya sigla es ARG, y por tener exceso de grupo amoníaco, su clasificación, o sea, en la clasificación ingresa como aminoácido básico. La histidina es la añadición de un grupo pirrol, que sería este, y por la peculiaridad que tiene un grupo de cíclico con nitrógeno, hace que tenga la capacidad básica. Y esa es la histidina, ¿ok? Cuya sigla es HYS. HIS. Luego tenemos a los iminiácidos o la prolina. Directamente, acá teníamos nuestro carbono y nuestro grupo amino propio del aminoácido está en un ciclo, ¿ok? La única pequeña diferencia es que acá está nuestro carbono y luego está nuestro grupo amino y la R forma parte de un ciclo, en este caso ciclo pentanoico, perdón, ciclo penta, y dentro del ciclo está presente nuestro nitrógeno. Acá vamos a entrar un ratito en la parte de clasificación de los aminoácidos. Nosotros ya vimos ya algunos puntos. Este es un pequeño resumen otra vez de lo que acabamos de ver. Se agrupan en aminoácidos polares. Los polares son los que son solubles en agua o levemente solubles en agua. Tenemos a la serina, treonina, cisteína, tirosina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, obviamente sus amidas, que sería la asparagina y la glutamina, la lisina, la histidina y la arginina. Todos son polares, o sea, son solubles o levemente solubles en agua. Los apolares que no son solubles en agua tenemos a la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilanalina, triptófano y prolina. Y más vale que la metionina no sea soluble en agua, porque la metionina es propio de la queratina, presente en la piel, presente en el cuero cabelludo. Entonces, si fuese soluble en agua, ¿cómo nosotros podríamos bañarnos? ¿Cómo nosotros podríamos sudar? ¿Cómo nosotros podríamos mojarnos en la lluvia? Siendo que si fuese soluble en agua, esto se derretiría, nuestra piel se caería, estaríamos ahí en carne viva, expuestos en carne viva, ¿verdad? Entonces es importante tener esta clasificación de los aminoácidos. Con respecto a las propiedades físico-químicas de los aminoácidos por lo general son sólidos incoloros, tienen alto punto de fusión, son bastante solubles en agua, excepto la cisteína, la tirosina y la leucina. O sea, el resto es levemente soluble en agua. Son poco solubles o insolubles en disolventes orgánicos por contener justamente dos grupos polares, cristalizan dando soluciones neutras y conducen poco la corriente eléctrica. Aquellas personas que, yo no sé si ustedes conocen o si son propios ustedes de tomar aminoácidos para la parte de entrenamiento. Justamente lo que hace, lo que son estos productos de aminoácidos o las proteínas son sólidos, incoloros, inoloros, y eso se agrega en agua, obviamente son solubles en agua, y agregamos dentro del organismo. Esto lo que hace es justamente llegar a la parte de los músculos, porque los músculos están también movidos por aminoácidos, por proteínas, y justamente lo que hace es ayudar al crecimiento muscular y la disminución de la grasa en la misma, mediante el entrenamiento, ¿verdad? ¿Cómo se forma directamente una combinación de aminoácidos? Primeramente, el aminoácido, como tiene una función ácida y una función básica, lo que hace es formar un ion dipolar llamado directamente como cibohisterión. ¿Qué significa? Que nuestro NH2 adquiere un hidrógeno adquiriendo una carga positiva y nuestro COH pierde su hidrógeno adquiriendo una carga negativa. Tenemos una parte positiva y una parte negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Se forma una unión péptida entre los aminoácidos.
se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos se forman se forman con pérdida de agua y directamente la parte aminoácida de uno se une a la parte carboxílica del otro. Y esta unión sucesiva de los aminoácidos se forman cadenas lineales cuya constitución puede ser a partir de 2 aminoácidos hasta miles de cantidades de aminoácidos. ¿Cómo se forma este enlace peptídico? Recordemos la estructura del subhisterión. El subhisterión, como estábamos hablando, tiene parte positiva y parte negativa. Entonces, esta parte positiva y esta parte negativa son las que se combinan entre sí. Como estos dos justamente están pintados en rojo, lo que ocurre es lo siguiente. Sale 2 hidrógenos del grupo amino cargado de forma positiva por exceso de protón y se acopla al oxígeno con carga negativa, formando ¿qué cosa? Formando agua. Y la combinación entre el grupo carbonilo y el grupo amino es lo que se conoce como enlace peptídico. Y fíjense, acá tenemos la estructura del aminoácido y ¿qué es lo que reina? Reina esta R porque es la que nos va a definir qué aminoácido es el que se está combinando con cuál. ¿Se entiende? ¿Estos aminoácidos pueden ser iguales? Pueden ser iguales. ¿Pueden ser diferentes? Pueden ser diferentes. ¿Y cómo se forman los aminoácidos? Se forman por orden del ADN, que le dice al RNA cuáles son las secuencias de aminoácidos que va a formar para crecimiento de las uñas, crecimiento de la piel, crecimiento del cabello, eh, no sé, se quemaron la piel en la playa, entonces crecimiento de nueva piel, abandono de piel vieja. ¿Qué es lo que nosotros quitamos cuando nos quitamos la piel? Estamos quitando justamente la parte de la queratina, que son miles de aminoácidos formando la queratina, que son piel muerta, o sea, se calcinaron, entonces se tiene que retirar del organismo, entonces el organismo que hace forma nueva piel. Estos aminoácidos directamente lo que hace es la reconstitución total de nuestro organismo, ¿ok? ¿Cómo se nombran los péptidos? Se nombran siguiendo el orden del resto de aminoácidos que integran el polipeptídico, ¿verdad? Iniciando, nombrando a partir del alfa amino libre, hasta llegar al último residuo que va a llevar el nombre completo, ya que todos los anteriores van a tener el sufijo il. ¿De qué estoy hablando? Este es un hexapéptido. Hexapéptido porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, combinados todos por enlaces peptídicos, ¿sí? ¿Y desde dónde vamos a empezar a nombrar? Desde el amino alfa, que sería este, hasta el grupo carboxílico del último. Y solamente este último, que es la cisteína, va a llevar su nombre completo. Entonces, hay dos maneras de nombrar este hexapéptido. Puede ser seril, aspargil, tirosil, lisil, alanil, cisteína. ¿Qué pasó? A los 5 anteriores le pusimos el sufijo il y solamente este último es el que se nombra en su totalidad. Pero ¿qué pasa? Aparte de poder nombrar de esta manera, también podemos nombrar de otra manera. ¿Cómo sería? Quiero que me ayuden en este caso. Eh, ¿Dónde está? Quiero que me ayuden porque lo que voy a hacer es nombrarlo de acuerdo a sus siglas, ¿ok? ¿Cómo sería eso? Muy fácil. Como tenemos el seril que viene de la serina, tenemos el aspartil que viene del ácido aspartico, tenemos el tirosil. Entonces, lo que vamos a hacer es armar el nombre de ese compuesto de otra manera. Tenemos el seril, aspartil, tirosil, lisil, alanil y el último cisteína. Entonces, lo que voy a hacer es con ustedes es buscar otra vez el prefijo de cada uno de ellas. Por ejemplo, vamos a estar primero. Alanina, que es el penúltimo, es ala.
Luego tenemos valina, no tenemos, leucina no tenemos, isoleucina tampoco tenemos. Serina, que es el primero, entonces sería ser, guión. Luego tenemos aspartil, no tenemos tirosina. Tirosina tenemos que es antes de la lisina. Entonces tirosina era TYR. Entonces ya tengo la tirosil, tengo el seril y tengo la alanina. Me falta aspartil, lisina y cisteína. Cisteína, que es el último, es CYS. A ver, ¿qué me falta? Me falta el aspartil y la lisina. El aspartil, asparagina. ¿Cuál es el que tenemos? Tenemos la asparagina. No, si fuese asparagina sería asparagin. Y en este caso es aspartil, entonces es del ácido aspartico, ASP. El segundo es ASP. Y me falta la lisina, que es este. Entonces sería LYS. Entonces, volviendo al ejercicio, al ejemplo que es este, les voy a escribir en el chat cómo se nombraría directamente este aminoácido, ¿sí? Este aminoácido, aparte de llamarse de esa manera como está ahí, seril, aspartil, tirosil, lisil, alanil, cisteína, también se puede llamar de la siguiente manera. Ahí le estoy escribiendo en el chat para que vean. De esa manera. ¿Ven cómo utilicé la sigla de cada aminoácido para nombrar? Bueno, justamente en uno de los ejercicios de autoevaluación que tendrán para realizar hoy está un péptido y ustedes tienen que adivinar o identificar, decimos bien porque adivinar no es una palabra correcta para utilizar en estos casos, tienen que identificar cuáles son los aminoácidos presentes en la cadena y abajo los nombres están de esta manera. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar, verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay dos maneras de nombrar entonces. Con los nombres de ellos con terminación il o haciendo directamente así, que sería la parte de las siglas, ¿ok? Perfecto. Continuamos. Las proteínas también se clasifican. Estamos viendo los aminoácidos, ahora vamos a ver las proteínas. En simples y conjugadas. Simples son las que están compuestas por una o más cadenas polipeptídicas, o sea, formadas por varios aminoácidos. Y las conjugadas son las que están formadas por la unión de una sustancia proteica, que sería el grupo proteico, y una sustancia de distinta naturaleza, que sería la parte prostética, ¿ok? Las proteínas simples nuevamente se dividen en dos grandes grupos, en las fibrosas y las globulares. Las fibrosas son insolubles en agua, se localizan principalmente en el pelo, en la piel y en los tejidos conectivos, mientras que las globulares son las que se dispersan en agua en forma de dispersiones coloidales. ¿Qué es una dispersión coloidal? Una dispersión coloidal es directamente cuando algo es soluble en agua, pero no en su totalidad, y se ven como si fuese globulitos pequeños dispersos en agua. Por ejemplo, gotitas de aceite dentro del agua. Entonces vemos que se forman unas micelas dentro del seno del agua. Entonces en ese caso estamos hablando de que son parcialmente solubles en agua. ¿Por qué no son totalmente solubles en agua? Porque ellos tienen que llevar dentro de su estructura algún tipo de bioelementos para recorrer dentro del organismo. Por ejemplo, la hemoglobina lo que hace es transportar el oxígeno dentro del torrente sanguíneo. Había uno que era los bueno, hay otro que entonces, enseguida vamos a encontrar, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que es el que transporta la grasa a través del torrente sanguíneo, que es lípido, ¿verdad? Bueno,
Por eso ellos forman estas dispersiones coloidales, ¿sí? Justamente tenemos enzimas inmunoglobinas que son anticuerpos y las proteínas de la sangre. Las inmunoglobinas que son anticuerpos son lo que comúnmente conocemos como glóbulos blancos, que generalmente cuando tenemos alguna dolencia, estos glóbulos blancos lo que hacen es manifestarse de manera a que aumenta su número presencialmente hablando dentro del organismo, y ahí es que justamente el médico cuando ve el análisis puede identificar si tenemos o no tenemos algún tipo de virus, ¿ok? A excepción de el virus del VIH. ¿Qué pasa cuando tenemos el virus del VIH? Cuando un organismo está infectado por este virus, sí, se activa los anticuerpos, y cuando llegan a donde está el virus del VIH, el VIH lo que hace es absorbe en su totalidad a la inmunoglobina, en este caso glóbulo blanco. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no sé si ustedes conocen la película Alien, pero recuerdan que ellos secuestraban a la gente, insertaba una criatura, un hijo de ellos, un feto de alien, y salía del organismo, del cuerpo humano, el nuevo, el nuevo ser. Bueno, lo mismo pasa con el VIH y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son absorbidos en su totalidad por el VIH, y automáticamente el glóbulo blanco, cuya función era de eliminar cuerpos extraños dentro del organismo, se automáticamente pasa a ser una incubadora de virus VIH, que automáticamente como fotocopiadora empieza a producir y a producir y a producir eh, virus de VIH para el organismo. Como automáticamente los glóbulos blancos ya no están funcionando como tiene que ser como anticuerpos, cualquier virus que ingrese al organismo mientras estos son utilizados como reproductores de virus VIH puede llegar a afectar el organismo. Como no tenemos glóbulos blancos que nos protejan, automáticamente cualquier enfermedad nos puede llegar a matar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los anticuerpos necesarios para, uno, identificación de ese virus, porque se hace análisis y ya no se puede identificar, porque los glóbulos blancos no reaccionan. Y número dos, los glóbulos blancos ya no cumplen su segunda función, que es la de eliminar el virus nuevo que esté ingresando, como puede ser una gripe, una pulmonía, no sé cómo se llama otra enfermedad, pero cualquier enfermedad que ingrese ya va a ser automáticamente eh, no inmunizado, porque los glóbulos blancos ya automáticamente ya no funcionan como para eliminar ese virus, sino que ya están siendo reproductores de virus VIH, ¿verdad? Eso es directamente para ver un poco cómo es la función de los glóbulos blancos dentro del organismo, ¿sí? Por otra parte, las proteínas fibrosas están compuestas por moléculas alargadas, que frecuentemente son cadenas helicoidales, mientras que las globulares tienden a ser compactas, muchas de ellas esféricas y otras son helicoidales, ¿sí? Las principales clases de proteínas fibrosas son el colágeno, la elastina y la queratina. ¿Y dónde tenemos colágeno? Tenemos en la piel, tenemos en los músculos, tenemos en el cabello, tenemos en toda la parte externa del organismo, más la parte interna del organismo, que sería la parte de los músculos, ¿ok? Por otra parte, las clases principales de las proteínas globulares son las albúminas, las globulinas y las histonas. Entre las proteínas conjugadas tenemos a las fosfoproteínas. Entre ellos le tenemos a la caseína de la leche, a la vitalina de la yema de huevo, etc. Estas fosfoproteínas también generan una función específica dentro del organismo. Tenemos otro que son las nucleoproteínas, que son los ácidos nucleicos y las proteínas en sí. Las lipoproteínas o lípidos y proteínas, ¿qué es lo que hacen? Justamente las lipoproteínas ayudan al transporte de los lípidos o de la grasa a través del torrente sanguíneo. Cuando hay exceso de grasa dentro del organismo, ¿qué es lo que pasa? Hay saturación de, de, hay saturación de grasa en el torrente sanguíneo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno,
Las proteínas en sí se forman a partir del ARN que fue mandado por el ADN, ¿verdad? Si nosotros, nuestro organismo, tratábamos de ejercitarnos, de cuidarnos de la alimentación, haríamos que, uno, nuestro metabolismo funcione más rápido. Dos, que nuestro RNA genere mayor cantidad de proteínas para la nueva regeneración dentro de nuestro organismo por la buena alimentación que estamos llevando. ¿Cómo sería eso? Como la cantidad de grasa estamos disminuyendo en el tema del consumo y aparte de que estamos realizando ejercicios, la cantidad de ejercicios realizados lo que nos hace ayudar al crecimiento de la cantidad ínfima de proteínas que necesita nuestro organismo. De esa manera, tendríamos mayor cantidad de lipoproteínas, mayor movimiento en el torrente sanguíneo, porque hay disminución de saturación de grasa en ella, ¿verdad? Las glicoproteínas, por otra parte, son aquellas que se encargan directamente de la absorción y el movimiento de los carbohidratos y sus derivados dentro del organismo. Y las cromoproteínas son aquellas proteínas cuya unidad mínima o de grupo prostético coloreado y característico justamente de cada uno de ellos. Por ejemplo, la hemoglobina es roja porque tiene presencia de hierro en el organismo, en la sangre, y la clorofila, que es justamente la que está fuera, que está en los vegetales, es verde porque la clorofila tiene un metal también en el centro. En la última parte vamos a ver justamente la estructura de la hemoglobina, que es similar a la de clorofila porque tiene en el centro un metal. En este caso, la hemoglobina tiene hierro y la clorofila tiene magnesio. ¿Ok? Con respecto a la clasificación de las proteínas según la función en los seres vivos, tenemos a las enzimas. Estas proteínas lo que hacen directamente es catalizar las reacciones químicas dentro de los seres vivos, como sería la absorción de grasa, la absorción de carbohidratos, la quema de grasa, la oxirreducción dentro del organismo. Todo eso, todo este movimiento que yo estoy haciendo con mi mano, que ustedes no están viendo, que muevo mi cabeza, que puedo ejercitarme, por más que no me ejercito siempre, pero sí me estoy yendo a ejercitarme. Entonces todo eso puede rehacerse por ayuda de las proteínas y por enzimas que justamente hacen catalizar la reacción química necesaria para que yo pueda realizar los movimientos que estoy haciendo. También tenemos las proteínas estructurales, que constituyen generalmente toda la parte proteína de los seres humanos, comprenden la piel, los huesos, el cabello y los tejidos conectivos. Las proteínas estructurales son los que mantienen a la unidad de los seres vivos directamente en sí, sin que como dije hace rato, sin que no nos derritamos, sin que no se nos caiga un pedazo de piel por la calle. ¿Por qué? Porque justamente estos son insolubles en agua y están estables dentro del organismo, que son el colágeno y la queratina. Con respecto a las proteínas contráctiles, justamente estábamos hablando hace rato de los músculos, que están constituidos principalmente por proteínas contráctiles, ¿verdad? O contractiles, que son la miosina, la actina y la tubulina. Mientras que las hormonas proteínicas son aquellos justamente los que clasifican las hormonas dentro del organismo. Por ejemplo, tenemos a la insulina y a las hormonas de crecimiento. Ustedes saben que los varones tienen una hormona específica que es la hormona de, eh, ¿cuál era? No de colesterol. Testosterona. Y las mujeres tienen otro tipo de insulina. Bueno, justamente son también formados por proteínas, ¿verdad? Las proteínas de transporte son aquellas que dan o que cuya función es la de mover una sustancia de un lugar a la otra. Por ejemplo, la hemoglobina lo que hace es mover el oxígeno dentro del organismo del torrente sanguíneo. La ¿cuál era ese? Un ratito. Las lipoproteínas que entran también dentro de esta clasificación de las proteínas de transporte son las que se encargan del movimiento de los lípidos a través del torrente sanguíneo. Y las inmunoglobinas, como estaba hablando hace rato de los glóbulos blancos, justamente estos también son proteínas y son parte de los mecanismos de defensa que tiene el ser humano o el cuerpo humano o cualquier ser vivo, la de neutralizar y eliminar sustancias extrañas. Se sintetizan las inmunoglobinas específicas en respuesta a cada sustancia extraña que hay dentro del organismo. Repito, si la sustancia
puede ser eliminada, entonces automáticamente se elimina. ¿Cómo? En forma de diarrea, en forma de fiebre, en forma respiratoria, en forma mucosa. Entonces, esa eliminación que nosotros hacemos durante el proceso de que estamos enfermos es justamente gracias a las inmunoglobinas, que lo que hacen es identificar el ser extraño y eliminar el ser extraño. ¿Cómo se elimina? Por fiebre, por tos, por tos, por catarro, por diarrea, por orina. Entonces, automáticamente lo que hacemos es eliminar justamente los compuestos extraños, las sustancias extrañas del organismo que no nos están sirviendo y que nos están llegando a afectar. A excepción del el VIH, que ya le expliqué a usted el proceso de contaminación con respecto a los glóbulos blancos. También se clasifican según el número y subunidades. Las monoméricas están constituidas por cadenas peptídicas, mientras que las oligonuméricas están constituidas por cadenas, por más de una cadena polipeptídica. Los oligómeros o subunidades pueden ser idénticos, o sea, pueden estar formados por dos cadenas peptídicas iguales o pueden ser diferentes. Por otra parte, ya está lloviendo otra vez. Las proteínas son puras, son sustancias sólidas incoloras, habiendo conseguido en algunos casos la capacidad de hacerlas cristalizar, como las albúminas, la insulina, la hemoglobina, las globulinas vegetales, etc. Ahora, volviendo al caso de las proteínas que se venden en forma de suplementos, los mismos son absorbidos o son cristalizados o sintetizados a partir de animales. Entonces, esos son los que nosotros estamos consumiendo a la hora de tomar alguna proteína o algún suplemento proteico, ¿verdad? Algunas proteínas son coloreadas. Estas se llaman cromoproteínas, ya hablamos de la hemoglobina, que es roja por la presencia del hierro, y la clorofila, que es verde por la presencia de magnesio. La mayor parte de las proteínas son solubles en agua, ya hablamos de cuáles son solubles y cuáles son insolubles. ¿Por qué? Porque presentan un grupo amino y un grupo básico, ¿verdad? Las que sí son solubles son las que tienen un poco de sal. Otras son completamente insolubles, como el colágeno, presentes en los huesos y los cartílagos, y la queratina, presente en la epidermis, en el pelo, en las uñas, etcétera, ¿verdad? Algunos son poco solubles o insolubles en solventes orgánicos, como el alcohol, éter, cloroformo. Y justamente quisiera hacer yo no sé si ya le conté a usted la historia, esta historia, pequeña historia, haciendo un paréntesis tipo para tener en cuenta, ¿verdad? Eh, Como para que tengamos en cuenta en qué sentido estamos hablando de la solubilidad de los aminoácidos, ¿verdad? De las proteínas, digo bien. Yo trabajé en una farmacéutica 4 años y medio. Nosotros entrábamos de 4 de la tarde a 1 de la mañana. Los viernes teníamos la peculiaridad de querer salir a compartir entre compañeros de trabajo en alguna discoteca o algún karaoke. Para trabajar en una farmacéutica, las mujeres no tienen que estar maquilladas ni tampoco pintadas las uñas. Los hombres no podíamos tener barba, no podíamos tener cabello largo, ni tampoco las uñas largas, porque nosotros trabajábamos con medicamentos. Bueno, pasó una vez y fue muy cachín, porque muy chistoso, porque me llamó mucho la atención. Llegó las 12 de un viernes, ya era sábado, ¿verdad? Y nosotros salíamos a la 1 de la mañana. Mis compañeras querían arreglarse para salir. Algunas de ellas tenían las uñas pintadas y querían poner su pinta uña nueva para salir, ¿verdad? Entonces, como no tenían quita esmalte, sabemos que el quita esmalte es acetona mezclado con agua, porque tiene ese grupo cetónico que le sirve para diluirse directamente en agua. Ambos son polares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Utilizaron la acetona pura. La acetona pura no tiene agua, es acetona al 96%. Entonces ellas utilizaron, ¿y qué hicieron? Se, se quitaron el esmalte viejo con, con la acetona pura. La acetona pura es muy fuerte. Luego se pintaron otra vez sus uñas. Ellas, divinas, se fueron a farrar con nosotros. Al día siguiente,
teníamos que ir a trabajar otra vez sábado porque estábamos haciendo horas extras y una de mis compañeras que se fue con nosotros se sienta en la mesa y hace este típico movimiento con las uñas. Y automáticamente tenía la uña larga, se rompe de ella dos de sus uñas haciendo ese movimiento. Y me dice, no sé qué le pasa a mi uña, pero desde ayer que me está doliendo, me dijo. Y ella hizo ese movimiento y se rompió dos de sus uñas. No me llamó ahí la atención porque yo no sabía que ellos utilizaron la acetona pura para limpiarse las uñas, ¿verdad? Luego en el laboratorio, estando con otra compañera, tenía que cambiar su conducto de HPLC, un pequeño tubito que era directamente desroscar, hacer pasar una jeringa con aire para poder eh, vaciar y luego volver a conectar. Y al hacer ese movimiento he visto que se rompió también su uña. Y le pregunté, qué raro porque a fulana le pasó lo mismo, pero ella golpeando. Y no sé qué pasó. Bueno, ahí terminó. Después una vez, el siguiente viernes, vi muy bien que el frasco de la acetona estaban llevándose al vestuario. Y ahí les pregunté, ¿ustedes pico se quitan el pinta uñas viejo con esa acetona? Sí. Y ahí me di cuenta qué es lo que pasó. Como las uñas están formadas por queratina, creo que era queratina, colágeno, cartílago, queratina, sí, queratina. Bueno, uno de los aminoácidos presentes en la uña justamente es soluble en compuestos o disolventes orgánicos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Automáticamente lo que hizo fue derretir ese aminoácido presente en la uña con la acetona, lo hizo mucho más débil. Si tenía una mayor cantidad de exposición, lo que iba a pasar es que capaz que iba a quitar la uña entera, pero como era leve nada más con un algodón, entonces no fue tan grave, ¿verdad? Pero sí se pudo notar que en los días siguientes ellos tenían la descomposición de sus uñas y lo primero que les vino a la cabeza era descalcificación, ¿verdad? Pero no era así, sino que ellos mismos se ocasionaron. Ese es un pequeño paréntesis para que más o menos se pueda llegar a entender qué es lo que estoy tratando de explicar, ¿verdad? Seguimos. Las proteínas que sí son solubles dan soluciones coloidales, repito. Nosotros ya vimos la vez pasada en compuestos anfipáticos qué es lo que es un coloide, que es tipo una micela, ¿ok? Y justamente cuyas micelas no pueden atravesar la membrana de los animales y el pergamino o celofán lo utiliza como un dializador, ¿verdad? Por lo general, este dializador lo que hace es dejar o permitir entrar las proteínas que puedan ser absorbidas por el organismo o que directamente funcionan para una reacción química específica, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no atraviesan las paredes celulares, las que ya están contenidas, y las que no atraviesan son porque son insolubles en cierto modo, y las que sí atraviesan son por las que sí son solubles en fase acuosa, ¿verdad? Bueno, la parte de que es inodora e insípida ya hablamos, pero ¿qué no hablamos? Hablamos de que no son volátiles, se descomponen por la presencia del calor. A más de una de las chicas de este grupo le habrá pasado que se quemó su cabello mientras se hacía la planchita. O no sé, se prendió fuego o un compañero, no sé, con un encendedor le prendió el cabello. ¿Y qué es lo que pasa? Se hincha, se carboniza y pierde o despide un olor fuerte a cabello quemado. Este cabello quemado que se huele, o cuerno, olor a cuerno, dice acá, es justamente la presencia de azufre en forma de CO2. SO2. ¿Por qué? Recordemos que la cisteína y la metionina, creo que era el otro, tienen azufre que está presente dentro de la epidermis, ¿verdad? Epidermis capilar. Entonces, al quemarse, lo que se está quemando es justamente este azufre y por eso es que tiene ese olor característico y todos los aminoácidos en su mayoría cuando se carbonizan tienen ese mismo olor, o sea, son similares. Dejando por un lado las proteínas, vamos a enfocarnos en las enzimas. ¿Qué son las enzimas?
en sí son catalizadores que lo que hacen es acelerar las reacciones químicas o el proceso de absorción de algunos procesos químicos dentro del organismo, pero sin alterar directamente en la formación del producto. ¿Qué significa? Que la enzima lo que hace es disminuir la energía de activación necesaria para que se forme la reacción y aumentar entonces el proceso de absorción o el proceso de esa reacción. Ellos no directamente forman parte de la reacción, lo que hace es solamente acelerar la reacción. ¿Cómo sería eso? Hablando en otros términos, ¿qué es un catalizador? Un catalizador, por ejemplo, el catalizador que se le pone al ¿cómo se llama este? Al motor. Lo que hace es que funcione mucho mejor, pero no interviene en la formación o en la reacción química. Vamos a ver más adelante cómo sería el complejo sustrato, que enzima sustrato, que vamos a ver más adelante cómo sería. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Se clasifican según a qué tipo de reacción está ayudando. Por ejemplo, las oxirreductasas son las enzimas que catalizan las reacciones de oxidorreducción dentro del organismo. Por otra parte, las transferasas son las que catalizan la transferencia de un grupo de átomos de un sustrato a otro. Las hidrolasas, las que catalizan las rupturas hidrolíticas. Las liasas son las que catalizan la ruptura de las moléculas de sustrato por un proceso distinto a la de hidrólisis. Las isomerasas incluyen todas las enzimas que catalizan la intervención de los isómeros de cualquier tipo. Y las ligasas, también llamadas sintetasas, catalizan la unión de dos componentes para formar otro más complejo. Ligasa, liga, hace la liga de un compuesto con otro compuesto para formar uno mucho más complejo, ¿ok? ¿Cómo se nombran las enzimas? Las enzimas tienen el nombre común de acuerdo a la transformación que ellos ayudan a realizar. Y se añade una terminación asa. Por ejemplo, la lipasa es la enzima que cataliza la hidrólisis de los lípidos. A veces el nombre común de la enzima refleja el tipo de transformación química que se produce. Como vimos hace rato, la oxidasa es la enzima que cataliza la oxidación. ¿Ok? Y acá fue lo que justamente a mí me sorprendió mucho, porque muchas veces las enzimas se les asignan nombres y números de acuerdo a las reacciones que catalizan. Los tres primeros números definen la clase principal, la subclase y la subclase. Y el último número indica el número de serie dentro de la subclase, que corresponde al orden de cada enzima que se ha añadido en la lista. ¿Y quién hace esa lista? ¿Cómo se hace esa lista? Bueno, así como la IUPAC es encargada directamente de toda la parte de nomenclatura y tipo de estructura formada en el mundo, conocidas en el mundo, así como la UPS o USP hace directamente la síntesis o la reacción o la creación o el análisis de todos los compuestos farmacéuticos en el mundo. También existe una comisión internacional de enzimas, que lo que hace es clasificar las enzimas en códigos. Por ejemplo, el 5.3.1.1 se trata de la triosa fosfato isomerasa. Es la enzima que cataliza la interconversión del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Esta isomerasa pertenece a la tercera subclase, y dentro de la tercera subclase tenemos a las enzimas que realizan una oxidación por una parte de la molécula de sustrato y una reducción de otra, y se encuentra en la primera subclase, que son las que intervienen entre las aldosas y las cetosas, y la primera enzima incluida en la misma, o sea, la primera de ese tipo. Fíjense cómo se clasifica directamente las enzimas por códigos, y cada código justamente lo que hace es de acuerdo a la reacción o a la intervención que ellos realizan. Acá tenemos un pequeño ejemplo que directamente lo que está haciendo, nos está indicando es cómo la triosa fosfato isomerasa directamente nos ayuda a la formación de la unión entre la dihidroxicetosa con
el gliceraldehído, ¿ok? Importante, complejo enzima-sustrato. La enzima se une al sustrato o sustratos, como dije hace rato, disminuye la energía de transición o la energía de ionización para que se produzca este proceso catalítico. Cuando el proceso catalítico se ha completado, la enzima, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser capaz de liberar el producto y no haber formado parte de la reacción. Volver a su estado original y nuevamente volver a realizar ese proceso de absorción y expulsión, ¿verdad? Sería más o menos así. La enzima y el sustrato. En el colegio creo que la han visto en forma de ranura llave, creo que era, si es que no me equivoco. Bueno, entonces, por lo general, las enzimas tienen que tener un sitio activo y este sitio activo debe ser similar al sustrato que va a ingresar. Ingresa al sustrato, quedándose así o formándose así un complejo enzima-sustrato. Luego de que el sustrato por fin pudo reaccionar en su totalidad, la enzima tiene que ser capaz de liberar nuevamente al sustrato, pero ya el sustrato ya va a formar un producto. Esto puede ser absorción de azúcares, transformación de alcohol en azúcar, transformación de grasas en, perdón, absorción de grasas. Entonces, toda esa parte está realizada por las enzimas y estas enzimas, por lo general, lo que hacen es catalizar los procesos químicos dentro de los organismos. Perfecto. Pasamos a los lípidos. Los lípidos también son macronutrientes, ya hablamos de eso. Son solubles en solventes orgánicos, pero son insolubles en agua porque son grasas, ¿verdad? Esta es la propiedad principal que los diferencia de los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, porque la mayoría de ellos sí son solubles en agua. Las azúcares en su totalidad no son solubles en agua, ¿verdad? Y los lípidos se clasifican en simples y complejos. Tenemos entre los simples a las ceras, los triglicéridos y los esteroides. Y los complejos a los fosfolípidos y a los glicolípidos, ¿sí? Para que tengamos en cuenta, los lípidos son ácidos grasos de cadenas muy largas, ¿sí? ¿Qué es la peculiaridad que tiene el ácido graso? El ácido graso, ¿dónde está mi puntero? Acá. El ácido graso tiene un grupo de ácido carboxílico en el extremo, añadido por cadenas largas. La diferencia que pueda haber entre un ácido graso, ya sea simple o complejo, es la posición de las mismas, los compuestos que los contienen. Por ejemplo, los fosfolípidos están formados con ácido fosfórico y tienen fósforo en su cadena principal, y los glicolípidos son aquellos que tienen azúcares de cadenas largas en su estructura, ¿verdad? Pero centrándonos entre las ceras, tenemos a los ácidos grasos superiores de cadena larga y tenemos a los aceites que son los ácidos grasos insaturados. Este que tenemos acá es el ácido palmítico, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos tiene el ácido palmítico, ¿ok? Entonces, el ácido palmítico, al tener enlaces sencillos entre sus carbonos, estamos hablando de un ácido graso saturado. Y por ser saturado a temperatura ambiente, el ácido palmítico es grasa, o sea, es sólida, ¿ok? La diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados. Principalmente las grasas se diferencian de los aceites por su punto de fusión. A temperatura ambiente las grasas son sólidas y los aceites son líquidas, ¿verdad? Las grasas, por su parte, son ácidos grasos, o son ésteres, digo bien, de sólidos de glicerina, y en su mayoría son ácidos grasos saturados. Por otra parte, los aceites son ésteres líquidos de glicerina, a diferencia de los grasos que serán ésteres líquidos de glicerina, sólidos de glicerina, y por lo general los aceites son ácidos grasos no saturados. ¿Qué significa que sean no saturados? Que presentan doble enlace. Acá tenemos un cuadro general de los ácidos grasos comunes en la naturaleza. Nosotros ya vimos inclusive algunos de ellos. El ácido butanoico, que tiene 4 carbonos, también en forma o nomenclatura común, se llama ácido butírico. El ácido hexanoico, que es de 6 carbonos, cuya estructura está de este lado, la fórmula,
también de forma común se llama ácido caproico. El ácido caprílico de 8 carbonos, octanoico, y el ácido cáprico de 10 carbonos, decanoico. ¿Por qué se llaman cáprico, caprílico y caproico? Bueno, como bien su nombre común lo dice, estos ácidos grasos comúnmente se encuentran en la grasa de la cabra, ¿ok? El laurico ya es de origen vegetal, se encuentra principalmente en el laurel, tiene 12 carbonos y su nombre sistemático es dodecanoico porque tiene 12 carbonos. Tenemos el mirístico, el palmítico viene del palmito en sí, el esteárico de 18 carbonos, el araquidonino de 20 carbonos, beénico de 22 carbonos y el hidroxérico de 24 carbonos. Todos estos ácidos grasos presentan enlaces sencillos, ¿ok? Otros son los hidroxiácidos. Hidroxiácido, al decir hidróxido, presenta un grupo OH, en este caso en el carbono 2. El cerebrónico, que es un ácido graso que podemos encontrar fácilmente en el cerebro, aparte de los fosfolípidos, tenemos al cerebrónino, cuya nomenclatura sistemática es 2-hidroxitetracosanoico. Significa 2-hidroxi, que en el carbono 2 tenemos un grupo OH, tetracosanoico, 24 carbonos. Luego tenemos a los ácidos grasos insaturados. Tenemos al palmitoleico, que tiene 16 carbonos. Me dice cis delta 9 hexadecenoico omega 7. ¿Por qué se llama así? Al decirme cis omega 9, significa que contando desde el ácido carboxílico, carbono 1 más 7 son carbono 8. Carbono 9, ahí se encuentra el doble enlace. Ese significa este delta 9. Omega 7, lo que me está diciendo es que contando desde el grupo, desde el carbono del otro extremo del ácido graso, digo bien, que teníamos el carbono primario, CH3, contando a partir de acá sería 1 más 5 son 6, más 1 me da 7. Ahí encontramos el doble enlace. Entonces, el prefijo cis que tiene me está indicando solamente que está en posición cis. ¿Qué significa? Que en el doble enlace, acá está nuestro carbono, el hidrógeno está hacia arriba, el otro hidrógeno está hacia arriba, y la cadena de ácidos grasos, ambos están hacia abajo. Nosotros ya vimos ya cis y trans en la parte de química orgánica. Volviendo a esto, entonces, eso es indicado a cis. Delta 9 significa que contando desde el carbono del carbonilo hasta el 9 está el doble enlace, por eso es delta 9. Y omega 7 me indica que desde el carbono contrario al ácido carboxílico hasta el 7, ahí tenemos el doble enlace. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Perfecto. El ácido oleico, comúnmente encontrado en la oliva, ¿verdad? 18 carbonos, cis delta 9, omega 9. Significa que de cualquier lado que contemos, en el carbono 9 encontraremos el doble enlace. El erúsico es cis delta 13, docosenoico, omega 9. El nerbónico, que también es un ácido graso encontrado en el torrente sanguíneo que va directo al sistema nervioso del cerebro, tenemos cis delta 15, tetracosanoico, que era 24, omega 9. Estos son las que tienen solamente un doble enlace. Luego tenemos los que tienen 2, 3, 4, 5, hasta 6 doble enlace. Tenemos, por ejemplo, el linolénico, que también tiene 18 carbonos, pero ¿qué pasa? Tiene doble enlace en el carbono 9 y en el carbono 12. A este ácido linoleico también se conoce como omega 6, que significa que a partir del extremo hasta el carbono 6 tenemos el doble enlace, el primer doble enlace, ¿sí? Tenemos el linolénico, que presenta 3 triple enlaces en el carbono 9, 12 y 15. Como tiene 18, entonces es omega 3, porque a partir de ahí, contando del extremo, sería 18 menos 3, 15. Entonces sería ahí el primer doble enlace.
araquidónico, que es de 20 carbonos, tiene doble enlace en el carbono 5, 8, 11 y 14, y es omega 6. Tenemos al timnodónico, que es de 20 carbonos también, pero tiene 5 doble enlace, en el 5, en el 8, en el 11, 14 y en el 17, y es omega 3. La que tiene 22 carbonos, que es glupanodónico, me indica que tiene el carbono 7, 10, 13, 16 y 19, los doble enlaces, y es omega 3. Ya se entiende por qué es omega tanto, y acá en el delta, la cantidad de doble enlaces que presentes dentro de ese ácido graso, ¿verdad? ¿Cómo se podría visualizar mejor? Fíjense acá. Ácido esteárico. El ácido esteárico tiene 18,0. ¿Qué significa 18,0? Que en su cadena tiene 18 carbonos y 0 doble enlace. Este tipo de ácidos grasos son insaturados, no, son saturados, digo bien, y por lo general está en forma sólida en temperatura ambiental. El ácido leico, por otra parte, es 18,1, 18 carbonos, de los cuales uno tiene doble enlace. N9 significa que en el carbono 9, contando desde el extremo contrario al carbonilo, tiene su doble enlace. El ácido linoleico, 18,2, 18 carbonos, 2 doble enlaces. El ácido alfa-linolénico, 18,3, 18 carbonos con 3 doble enlaces. Y estos dos ácidos grasos son ácidos grasos esenciales. Pasando un poquito, también se puede encontrar dentro de los lípidos a los esteroides, que justamente se puede clasificar dentro de los lípidos por ser insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Algunos de ellos actúan como hormonas, regulando la actividad bioquímica, controlando el desarrollo sexual, fertilidad y otras funciones del organismo. Gracias a estas propiedades, los esteroides sintéticos se emplean para el tratamiento de cáncer, artritis, alergias y otros de control de natalidad. Tenemos los asteroides, el más común es el cortisol. El cortisol es aquel que se encuentra comúnmente en el analer, cuya función es justamente la de detener la alergia dentro del organismo, ¿verdad? Tenemos al ergosterol y el colesterol, que también son esteroides. Mientras que los lípidos complejos, como habíamos visto inicialmente, tenemos a los fosfolípidos y a los glucolípidos, ¿sí? El primero es con ácido fosfórico y el otro es con un azúcar que es un glucósido, ¿verdad? Los fosfolípidos son aquellos que tenemos en un 30% en peso seco dentro del organismo muscular, directamente más encontrado en la parte del cerebro, ¿verdad? Está principalmente en la reconstitución de los fosfolípidos, participan alcohol, ácido graso y el ácido ortofosfórico, que es el H3PO4, para la formación de este tipo de fosfolípido. Y se divide en dos. Se divide en glicerofosfolípido y en esfinfosfolípido, que directamente viene la esfinjosina, ¿sí? ¿Cómo sería la formación directamente? Vemos acá que tenemos la presencia del ácido fosfórico dentro de la estructura y se estaría formando a partir de esa misma proporción, la parte del alcohol, la parte del esfíngeno o del esfinjofosfolípido o la esfinjosina, o a partir del alcohol del glicerol, ¿verdad? Por otra parte, los glicolípidos son las que encontramos directamente porque hay una presencia de un grupo glicósido o azúcar. Justamente vemos acá, tenemos al esfinjol, la presencia del ácido graso y la presencia del, en este caso, 1, 2, 3, sería trisacárido, que directamente sería la unión de 3 monosacáridos, ¿ok? Los ácidos nucleicos
principalmente están compuestos por carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Nitrógeno principalmente porque tiene cadena directamente de nitrógeno, ¿ok? Bases nitrogenadas también se las conoce. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Son depositarios de información genética, responsable de transmisión de padre a hijo y una generación celular de una a otra. Gracias a este proceso del ADN se puede identificar padres, hijos, se puede identificar personas por la muestra de ADN en sí de cada persona, porque cada persona tiene distinto tipo de ADN. Y directamente, un ratito me voy a adelantar bien grande, por esta división de replicación y reconstitución es que se puede identificar quién es el padre de quién, mediante esa peculiaridad de replicación del ADN, ¿verdad? Me adelanté un ratito, volvamos allá atrás. Acá. Otra de sus funciones es cumplir principalmente el papel fundamental de síntesis de proteína en las células. O sea, ellos son los que deciden la secuencia que va a llevar los aminoácidos que se van a formar. Está constituido principalmente por dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que está compuesto por adenina, tiamina, guanina y citosina. Mientras que tenemos el ARN, que es el ácido ribonucleico. El otro era desoxirribonucleico y este es el ácido ribonucleico. Este tiene también base nitrogenada, pero a diferencia del ADN, ambos tienen citosina, guanina, adenina, pero el RNA tiene uracilo, mientras que el ADN tiene tiamina. He ahí la diferencia de ambos. También podrá visualizar que uno de ellos es la mitad prácticamente del otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa directamente entre el ADN y el ARN? Principalmente el ADN es la que se encuentra dentro del núcleo celular, mientras que el ARN se encuentra fuera del mismo, en un líquido circundante llamado citoplasma. El ADN es el que almacena la información genética de la célula y controla la producción de la proteína, mientras que el ARN lo que hace es acarrear la información almacenada en el ADN y hacer o realizar la síntesis de proteína de acuerdo a la secuencia que está diciendo el ADN para la realización de la misma, ¿verdad? Dentro de los nucleídos presentes, o sea, estas bases nitrogenadas que estamos viendo, como la guanina, la adenina, la tiamina, etcétera, se las conoce vulgarmente como piridina o purina, que son compuestos heterocíclicos nitrogenados, que están presentes en el ADN y en el RNA, ¿ok? O ARN. Dentro de estos nucleótidos tenemos dos tipos principales, las que tienen la parte de azúcar y las que tienen la parte lipoproteica. A ver, un poco, creo que no se visualiza todavía. No. Creo que estaba más atrás. Pero bueno, seguimos. Como dijimos hace rato, la función principal del ADN es sacar copia de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, significa que siempre tiene que tener la misma función, porque él sigue produciéndose a sí misma, justamente asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información al ARN, de sacar copias del ADN, pudiendo transmitir así dicha información en forma de proteínas, determinando así la característica de la célula, la herencia y el proceso de este proceso llamado transcripción. Visualizando sería más o menos así. El ADN hace la transcripción y el ARN lo que hace es la traslación y la formación de la secuencia de los aminoácidos, formando así las proteínas, ¿sí? Entonces, el ADN es el que da la orden y el ARN es el que hace el proceso para la replicación de los aminoácidos, ¿ok? Replicación del ADN, un proceso semiconservativo. Acá más o menos explica cómo se estaría realizando este proceso de replicación. Acá explica más o menos cómo se realiza de acuerdo a la polimerasa y compañía que ya habrán visto en la parte de biología. Vamos a centrarnos un ratito en las vitaminas.
pasando a una parte de ácidos nucleicos, ¿verdad? Porque la parte de ácidos nucleicos, netamente la parte informativa es la que nos importa y les recomiendo que memoricen la diferencia que hay entre el ADN y el RNA, ¿ok? Y recuerden también, perdón, las bases nitrogenadas, la citosina, la guanina, la adenina, uracilo y tiamina. Por algo le estoy diciendo. Las vitaminas, para ir cerrando, vamos a ver vitaminas y purinas, ¿verdad? Las vitaminas son micronutrientes. No necesitamos de una alta cantidad dentro de ellos, pero la deficiencia de los mismos puede producir directamente algún tipo de problema, como algún tipo de enfermedad, como por ejemplo el escorbuto. El escorbuto es una gripe. Entonces, la falta de vitamina C hace que se presente este tipo de enfermedades, ¿verdad? Se clasifican en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro de las hidrosolubles tenemos la vitamina C, B1, B2, B6, B12, mientras que las liposolubles son las que se almacenan en tejidos y hígados de la grasa. Tenemos como ejemplos vitamina A, E, D y K. Acá tenemos justamente toda la parte de la división de ellos y vamos a ver la estructura. Lo importante, la estructura de cada vitamina. La vitamina A, esta es su estructura, se utiliza principalmente para el mantenimiento de tejidos, correcto funcionamiento de la vista y crecimiento óseo. La vitamina D, que tenemos dos tipos de vitamina D, la D2 y la D3, que son de regulación de metabolismo de calcio y de fósforo. Ojo, ojo, ojo con H. Si en el examen sale, ¿qué tipo de vitamina es? Puede salir este o este. Ahora, si dice, el calciferol es un tipo de vitamina, corresponde a vitamina D, vitamina D1, vitamina D3, vitamina D2. Entonces corresponde a vitamina D2. Traten de ser inteligentes a la hora de estudiar esa parte, ¿sí? Vitamina E, cuya estructura es esta, es un antioxidante natural, estabiliza la membrana celular y protege a los ácidos grasos. Vitamina K, esta es la estructura del mismo, regula la coagulación sanguínea. Vitamina C es un antioxidante. Este es la vitamina C. Esta vitamina C también se llama ácido ascórbico. ¿Okay? Entre la vitamina B tenemos la B1 que se llama tiamina, la B2 que es la riboflavina, B3 que es factor PP o niacina, vitamina B5 que es aminoácido pantoténico, ácido pantoténico, digo bien, B6 piridoxina, B8 vitamina H o biotina, B9 ácido fólico y B12 la cobalamina. Inclusive hay multivitamínicos que tienen B1, B2, B6 y B12. B1 que es tiamina, B2 que es la riflovavina, B6 que es la piridoxina y B12 que es la cobalamina. Y también hay vitamina B9 que generalmente se le da a las mujeres embarazadas, que es el ácido fólico, y vamos a ver específicamente cuál es la función principal del ácido fólico, ¿verdad? B1, esa es la estructura, interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y funcionamiento del sistema nervioso. B2 es esa su estructura. Como verán, está constituido por un carbohidrato y justamente la producción de energía proveniente de los carbohidratos y grasas y mantenimiento de la piel es su principal función. La B3, cuya fórmula estructural es esa, ayuda al metabolismo de los alimentos, circulación de la sanguínea, crecimiento y sistema nervioso. Tenemos a la vitamina B5, cuya estructura es esta, ayuda al cuerpo a descomponer y a utilizar los alimentos. B6, cuya estructura es esa, utiliza principalmente, o sea, su función principal es el metabolismo de proteínas y aminoácidos formados, también forma o ayuda a la formación de glóbulos rojos, células y hormonas. También ayuda al equilibrio de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque este grupo H o este grupo H puede desprenderse e ingresar ahí el grupo sodio o potasio, se forma una sal, entonces lo que hace es disminuir la cantidad de sodio dentro del torrente sanguíneo. La biotina interviene en reacciones enzimáticas, como metabolismo de hidratos de carbono, grasas, proteínas, las cuales después son convertidas en moléculas de glucosa que ofrecen energía inmediata para las células. O sea, principalmente ayuda
al proceso en la parte de el ciclo de Krebs, que van a ver seguramente dentro de la carrera. B9, que es justamente el ácido fólico, es indispensable para la corrección de división correcta celular. Significa que lo que hace es ayudar a que el feto se forme de manera correcta dentro del organismo. Cierto, en épocas inmemorables no ocurrían este tipo de problemas porque no había los ácido fólico y la criatura, si estaba bien la madre y el padre, nacía bien. Si estaba mal el padre o la madre, nacía con algún defecto. Justamente para corregir esos defectos es que se utiliza el ácido fólico para que ocurra un crecimiento correcto de la división celular. B12, y ojo con esto, es la cianocobalamina. La cianocobalamina es un grupo pirrólico que tenemos aquí, que vamos a ver más adelante, que tiene un metal dentro de él. La cianocobalamina, al tener cobalto en su fórmula estructural, es de color granate. Inclusive si uno toca la cianocobalamina puede mancharse, se queda entre el dedo, entre la uña, y tarda inclusive días en salir. Y lo peor es analizar porque es muy lindo su color, pero mancha. Las porfirinas. Las porfirinas son principalmente este grupo prostético que tiene esta estructura de bases nitrogenadas internas. Estas bases nitrogenadas internas lo que hace es directamente nos ayuda a poder tener dentro de ese anillo de pirrol a un metal. Ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina está dentro de una cadena pirrólica, ¿ok? O anillo pirrólico. Gracias a estas bases nitrogenadas es que el metal hierro puede subsistir dentro de esa estructura. Sabemos que el hierro es un metal, está acá en fase iónica y justamente al estar dentro de la hemoglobina, que está justamente dentro de este grupo prostético, hace que el hierro sea de color rojizo, ¿ok? Lo mismo pasa con la cianocobalamina, ¿ven? También está protegido por una base nitrogenada, por eso el cobalto puede estar dentro de esta estructura. Lo mismo pasa con la clorofila, también tenemos esta base pirrólica y tenemos al magnesio dentro de ella, por eso es verdoso. Entonces, en donde tengamos presencia de cualquier tipo metálico, directamente lo que podemos sugerir es que va a tener un color característico a ese metal, ¿ok? Y sin más que decir, acabamos de terminar nuestra clase de química, la parte de bioquímica en este caso, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a la clase de hoy. De mi parte, no, muchas gracias, profesor. Perfecto. Está entonces, chicos, no sé si el profe Nicolás está conectado, igual le voy a escribir para avisarle que ya terminó la clase. Para que pueda dejar de grabar y luego le va a alzar la grabación para que vean sus compañeros y para que vuelvan a ver ustedes, ¿sí? Repito, ya tienen el PPT que acabo de presentar dentro de la plataforma para que puedan bajarlo y no se olviden, chicos,